Ya. Hola, buenas tardes. Estamos probando. ¿Se escucha? Se escucha. No tengo fonos. ¿Cómo están esperando a la María José? Yo partí un poquito antes porque hay partido de fútbol y no sabíamos. Y no le chuntamos, pero era la fecha que podíamos. Hola a todos. Así que un millón de gracias. Se escucha bien. Gracias, Caro. Ahí. Gracias por estar hoy día. La verdad es que veníamos desde diciembre tratando de coincidir en alguna fecha con la María José. Y en este tema, sí se escucha, en este tema que nos apasiona, que se intersecta todo el cuidado y la sustentabilidad. Yo voy a partir, no es relleno, me parece importante eh, recordar que en la ética del cuidado, que parte desde este centro en cuidar, que tiene que ver con sostener, mejorar, reparar, auxiliar la vida, y también los mundos que la sostienen, entre ellos nosotros mismos, nuestros vínculos y, y la naturaleza, el entorno, la tierra, en fin. Y desde ese lugar la sustentabilidad es pura ética del cuidado. Ahí está, parece que está, no veo a la María José todavía. Eh, lo que le pasa a la tierra tiene repercusiones en nosotros, lo que hacemos nosotros tiene repercusiones en la tierra, y estamos viendo varios fenómenos, y no me refiero solo a la crisis climática, sino que a lo que está pasando, por ejemplo, en las escuelas, este tiempo de retorno, eh, que eh, es parte de fenómenos de la salud mental que se venían anunciando en otros hemisferios ya desde el 2020, 2021, en los retornos presenciales que también tuvieron antes de nosotros, y de cómo esta pandemia, la crisis climática, una serie de estresores tóxicos eh, han impactado a las nuevas generaciones, y eso se refleja también en cómo se pueden desregular o cómo pueden responder a una vuelta a clase, y desde la manera en que están viviendo ciertos duelos que todavía no han terminado de procesar, hasta el cómo relacionarse de nuevo con todo. Eh, no veo a la José todavía. Yo puedo seguir hablando de la ética y el cuidado eternamente, pero no lo haré. Y voy a ver que ya se esté acá, que ya se vaya conectando. Ok. Hola. Y voy a aprovechar, y esto es coincidencia, no estaba preparado. Dice Caro, hoy en día además el tema de la guerra, cuánta violencia vemos. Y aunque apaguemos la tele, y aunque tratemos de modular las noticias para los niños, ellos conversan también, no hay manera de crear una burbuja, y el tema es cómo dentro de esa realidad vamos realizando adaptaciones y reduciendo indefensiones, ganando algunas resiliencias, y eso depende también de la base segura que vamos dando como sociedad y como familias y en comunidades. Les decía que pura coincidencia, pero hoy día me regalaron este libro de la Greta Thunberg o Thunberg, nunca sé bien cómo se pronuncia, pero nuestra casa está ardiendo e inundando. Sí, le están pasando muchas cosas, y en más sentidos que solo concretos. Ahí está la María José. Eh, hay un fuego que arde desde muchos lugares. Ya. ¡Eh! Hola Vinca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchas bien? ¿Todo bien? ¿Escucho bien? ¿Tú me escuchas bien a mí? Súper, perfecto también. Ya. Estábamos entrando, acá dice, la naturaleza está a nuestro lado. Cada día a muchos nos da algo de paz. Totalmente. Yo hoy día, eh, pese a mi síndrome de la cabaña perpetua, pre-pandemia, salí a una reunión que tenía que ser presencial con mascarilla y todo.
y, y al final la llevamos como afuera a caminar la reunión y comentábamos con otro escritor y editor que ese minuto debajo de los arbolitos, incluso en una ciudad contaminada, de verdad que era un regalo y que era como appeasing, o sea, como tranquilizante en medio de todo lo demás que sigue sucediendo y no es negarlo, es incluso conectado con esa cosa media caótica y, y violenta o hasta desmoralizante, ese lugar de conexión con la naturaleza como igual te regresa a algo muy vital, como de qué ganas de seguir aquí. Totalmente. En fin, aquí está, por fin, la María José Calvimonte. Yo decía hace poco en Twitter que puse la monita de Intensamente, pues yo estoy tan contenta que al fin lo Sí, hayamos logrado. yo también. eh, Me encanta. Total. Y antes de presentarte, agradecerte. Yo creo que quizás muchos de los que pueden estar acá, si siguen otras redes, y si no, contarles que la María José ha sido una cuidadora tremenda y desde su trabajo en sustentabilidad y comunidades, etcétera, ha sido una fuente de información tranquilizadora, clara, cuerda durante toda la pandemia. Esto de no vivir como si no existiera algo, sino que muy cuerdamente entregando las coordenadas para poder orientarnos, para tomar mejores decisiones de cuidado, para apelar también a nuestras autoridades y que consideren los datos, eh, porque hay hartos aprendizajes que hacer y hay harto que también nos ha enseñado la pandemia en estos 2 años y el tercero que estamos acá. Bueno, María José, me gustaría que nos contaras un poco de tu trabajo en Nido, en sustentabilidad, de qué se trata, y contarnos de este informe también, el termómetro de las familias, que tiene un nombre bien curioso, pero que habla mucho de todos estos temas. Yo justo conté, no sé si alcanzaste a ver, me regalaron este libro hoy día. Sí, genial. Sí, bueno, eso, queremos saber un poquitito antes de entrar en materia. Ya, amigo, bueno, primero agradecerte el espacio y la paciencia. Han sido días muy agitados con muchas cosas y no nos resultaba la fecha y bueno, finalmente hoy, a pesar del fútbol, no teníamos idea las dos que hay fútbol, estamos acá, No, no no. lo sabíamos. Así que nada, primero eso, agradecerte mucho, con mucho gusto de verte porque no nos vemos presencialmente hace 10 años, la edad de mí, ella estaba esperando a mi hija que tiene 10 años, o sea, hace En la 11 montaña, en la montaña, en el Aconcagua. en la montaña, sí, Ahí en nos un conocimos. encuentro de líderes de ese año. Exacto, el Aconcagua Summit 2011. Nada, yo Sí, estaba ahí esperando a mi cuarta niña. Así que bueno, un gusto verte, aunque sea a través de la pantalla. Y bueno, igual. ¿por qué estamos acá? A ver, yo tengo una consultora que fundamos junto a mi hermana ya hace muchos años, que se llama Nido, Nido con doble E, Needo. Viene justamente de dos, de dos palabras, dos términos, del nido, donde uno nace, crece, donde se lo cuida, donde se le enseña a volar, pero desde donde puede volar también, emprender ese vuelo y luego volver a ese lugar cálido y seguro. Y también viene de needs, de la palabra en inglés needs, que tiene directa relación con el concepto del desarrollo sostenible, que implica satisfacer las necesidades de hoy sin perjudicar a las generaciones futuras para que puedan también satisfacer sus necesidades. Así con ese doble significado nació el nombre de Nido. Es una consultora que nació con este concepto, no es que incorporamos la sustentabilidad después porque se puso de moda, Mm, que ha pasado muchas veces. Nosotros exacto. nacimos desde ahí, ese es el propósito con el que se creó Nido. Y con eso acompañamos a distintas organizaciones, a personas, organizaciones, colegios, empresas, fundaciones, en su camino hacia un triple impacto positivo, hacia buscar esta armonía. Nosotros decimos que por ahí, porque ahí sí, ahí volvió la vinca. Entonces, bueno, esto, nosotros, como decía, la sustentabilidad la entendemos de forma muy práctica en decisiones que nos lleven a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Y en ese orden, porque a veces se nos puede olvidar un poco, podemos querer ir a salvar las ballenas, pero no estamos saludando al vecino, o podemos querer ir a una marcha contra
no sé, contra las represas, pero en el día a día no cuidamos nosotros el agua o la energía, ¿no? Entonces siempre pensamos que hay un orden también lógico en ese cuidado. Y desde Nido tenemos un modelo que venimos trabajando ya del año 2011, que se llama Hogar Sustentable, que justamente busca esto, cómo llevar a la práctica la sustentabilidad en la vida cotidiana. Hoy la sustentabilidad está a nivel de gobiernos, en las empresas, algunas por moda y otras por convicción, se han ido subiendo a este carro de manera estratégica, pero que vemos que finalmente lo que todos sabemos, la sustentabilidad, como cualquier buen hábito, empieza por casa, en cada hogar, y cómo en nuestro hogar nos relacionamos entre nosotros, nos relacionamos con lo que consumimos, nos relacionamos con cómo nos alimentamos, nos relacionamos con las pantallas, con los medios digitales. No estaba el nombre de la ONG. Bueno, entonces, Nido no es una ONG, eso también se los voy a contar. Es una empresa, pero es una empresa B, que para los que no sepan es como un intermedio entre la empresa tradicional que busca generar utilidades, y ese es su modelo de éxito, y la ONG que busca hacer un bien a una causa. Las empresas B que estamos en este centro, lo que buscamos es, a través del mercado, compitiendo como cualquier empresa, como un negocio, resolver problemas sociales o ambientales. Y tenemos una certificación que certifica que así lo hacemos, que tenemos buenas prácticas con nuestros clientes, con nuestras comunidades, con todos los que nos rodean. Entonces, en Nido desarrollamos este modelo de 2011 para llevar a la práctica la sustentabilidad en la vida cotidiana, que se llama Hogar Sustentable, y tiene 5 dimensiones. Uno es la vida saludable, otra es la corresponsabilidad de la vida familiar. Estamos convencidos y hoy sabemos que cuando uno quiere ser un ciudadano responsable en la comunidad, tiene que haberlo aprendido en casa primero, ¿no? A hacer equipo, a colaborar, a ceder, a cuidar de otros. Otra dimensión es el consumo responsable, que es como lo que se suele relacionar más evidentemente con lo ecológico o lo sustentable. Decisiones de compra responsables, elegir marcas responsables, saber qué pasa con nuestros residuos, conocer el origen de los productos que compramos. Otra dimensión es la hospitalidad, que tiene que ver con esta capacidad de acogida, de acoger a las personas que tienen alguna necesidad especial, a los migrantes, a las personas mayores, adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y una quinta dimensión es la ciudadanía digital, que tiene que ver con el uso responsable de medios digitales, que hoy también ha sido un temazo en la pandemia y sigue siendo con los niños y los adolescentes. Y bueno, y con eso sacamos este termómetro, que el nombre es un poco curioso, claro, es como tomar la temperatura a las familias chilenas. Es el segundo que hacemos, el primero fue un piloto en 2020, este fue ya como el primero totalmente como real, con todas las condiciones que queríamos. Se aplicó a más de 650 hogares en Chile para ver cómo los hogares están viviendo cada una de esas dimensiones. Y fue muy particular también saber cómo lo están viviendo en la pandemia, porque efectivamente no es lo mismo la realidad que tenemos hoy que la que teníamos antes. Pensamos que iba a durar poco, que iba a ser un tiempito que tengamos esta realidad, y se ha extendido en el tiempo. Así que han salido resultados súper interesantes que tienen que ver, si quieres podemos ir después contando algunos de ellos, que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo las familias se están relacionando en el hogar, si están compartiendo o no las tareas, en quién recae el cuidado, se comparte las comidas, por ejemplo, o no, que es un momento súper importante también para transmitir valores, se recicla, no se recicla, qué medio de transporte se usa, los niños y adolescentes tienen supervisión en el uso de pantallas o no, cómo las familias hoy están balanceando familia y trabajo, que también es un tema muy grande. Muchas familias, personas, hombres, mujeres pasaron a teletrabajo y ahora están volviendo masivamente a la presencialidad sin ser necesario siempre, y eso genera roces también. Entonces, bueno, este modelo nos permite ver a la familia de manera integral y a todos los tipos de familia, ¿no? Como familias que puedan ser la familia tradicional, pero también que un niño que viva con su abuela o una sola persona. En el caso del termómetro, sí hicimos como un requisito que vivieran al menos 2 personas en el hogar. 2 personas, sí. Para poder medir la colaboración o la corresponsabilidad, o si se comparten comidas, por ejemplo, era importante eso. Pero nada, así que un poco desde ahí es desde donde nos reencontramos contigo, Vinca, en Twitter. Sí. Porque yo llevo estos 2 años siendo una activista del cuidado y del aire limpio. Y desde ahí me gustó la presentación que decías al inicio, que haya sido para ti al menos una voz tranquilizadora. Porque muchas veces, al contrario, me han dicho que yo alarmo, como que al contar la verdad estoy siendo alarmista. Y yo digo, pero al contrario, quiero dar un mensaje de cuidado, no de miedo, sino de adaptación. Sí. No, yo lo agradezco muchísimo porque hay una bajada de toda la información que ha sido de parte de los científicos, de las personas expertas en modelos matemáticos, estadísticos, de salud, salubristas, etcétera, que uno lo ha agradecido y sé que han hecho un esfuerzo importante por comunicarlo de manera que todos lo entendamos. Pero creo que desde tu
desde tu formación y desde tus competencias como comunicadora, la bajada que tú has hecho es todavía más clara. Y no veo yo alarma, bueno, yo nunca voy a ver alarma en la cordura, al contrario, es como, donde veo la alarma es en la locura. O sea, cuando te dicen que algo que tú estás viendo que es, no es, o que tú estás viendo que es y el otro también, pero la proposición es hagamos como que no es, ahí a mí me entra la angustia y la alarma, de otro modo no, porque creo que por siglos o millones de años, ya no sé cuánto, los seres humanos hemos enfrentado situaciones difíciles, de catástrofe, de desastres, de desafíos, y finalmente, tal cual tú has insistido mucho en el mensaje que acompaña todo esto, es no podemos perder oportunidades de aprendizajes, adaptaciones y resiliencia, Exactamente. porque lo otro es el estancamiento, la indefensión, la intemperie, y, Totalmente. y no va por ahí. El cuidado es una fortaleza, no es una debilidad, no es una como esconderse en la sobreprotección, no, es como de cara a lo difícil, cómo lo sorteamos y lo navegamos de la mejor manera, con buena información, con formas de comunicar, con ciertas habilidades, y eso yo lo agradezco enormemente porque además en la parte en la que uno trabaja, que es salud mental, está el desastre. O sea, Totalmente. eh, y, y esta información, lejos de la alarma, nos permite entender mejor lo que estamos viviendo también. O sea, Sí, mira, amiga, tú luego de dos decías años, una palabra decías este ignorar la realidad y vivir como que las cosas, como que nada hubiera cambiado, es un poco estar a la intemperie. Y yo justo recordaba hoy una amiga que ni siquiera ella publicó en sus redes, no me acuerdo si era una historieta o un cuento o algo, que hablaba de que muchas veces cuando uno quiere cuidar ¿Mm? a los hijos, a los niños, a los más pequeños, a los indefensos, eh, se te critica porque te dice que estás criando en una burbuja, que es una burbuja y que no era realidad y que cuando se estrellen con la realidad no van a poder afrontarla. Y este texto, no me acuerdo si era un texto cómico o qué, explicaba que al Sí. contrario, esto no es una burbuja, sino un invernadero. O sea, cuando uno, sí, práctica, tengo plantas en mi casa, en el interior y exterior, que las cuido con mucho cariño, la tierra y la deja así, que la primera lluvia venga y la ahogue a la semilla, ¿no? Efectivamente, después, lo que hace es tenerla en este invernadero, cuidándola, dándole la luz adecuada, el agua adecuada, el aire adecuado, la iluminación, para que cuando ya sea fuerte, pueda estar a la intemperie con sus propias herramientas, ¿no? Entonces creo que pasa exactamente lo mismo en la crianza. Uno cuando cuida no sobreprotege, está dotando de para que después esos niños y adolescentes sean suficientemente seguros y autónomos, tengan esas herramientas que se las ha dado el apego, el cuidado, el amor de los más cercanos, para hacer frente efectivamente a las adversidades del mundo. No es negar que existe eso, sino dotarles de esas herramientas para poder ahora sí salir a la intemperie, ¿no? Exacto, oye, me encantó esa figura. Viendo un poco el termómetro, yo vi el segundo, eh, que me llamó mucho la atención, no me sorprende, pero me preocupa, eh, la cantidad de familias o de hogares que sentían sobre 70%, casi el 80%, que la familia o el hogar, el nido, como quiera que uno lo entienda, no tenía un rol o no estaban sintiendo un respaldo de ese rol, ni una visibilización siquiera mucho de repente por parte de la sociedad. Me quedé me quedé helada con que 1% de las personas que tienen a dependientes, y esa es otra palabra a resignificar, no es, no es un pecado, ni una tara, ni un defecto la dependencia, eh, somos interdependientes e interdependientes de maneras que no necesariamente obligan reciprocidad. Hay personas que pueden ser 100% dependientes, no un poquito, ¿ya? No es que tú dependes de mí en esto, yo dependo de mí en esto otro, no. Hay dependencias de 100% y que
apenas un 1% de esas familias contaba con algún apoyo para llevar esos otros cuidados. Exacto, eso Eh, es muy duro porque nos hace la pregunta esta, ¿no? De quién cuida al que cuida o a la que cuida, que normalmente es exacto. la que cuida. Y este hecho de que las familias se sientan, los hogares tan desvalorizados, tan poco tenidos en cuenta en la sociedad, tiene que ver también con que durante mucho tiempo, décadas, y esto en Chile y fuera de Chile también, se ha trabajado en políticas públicas y privadas dirigidas a los miembros de la familia por separado. Una política dirigida al adulto mayor, al niño, a la mujer, como si fueran entes que funcionan por separado y que no conviven y que no comparten un mismo techo, ¿no? Y cuando uno ve a un hogar como una célula de la sociedad donde las personas interactúan, donde comparten, donde pueden tener esta reciprocidad que tú decías, que a veces no es total, que de hecho me acuerdo siempre que había una campaña hace, no sé, varios años, no sé si fue del CERNAM o de alguna organización, algún organismo del Estado, que hablaba del 50-50, que vamos por la corresponsabilidad 50-50. Y esa no es la vida real. Uno no hace una lista y dice, de acá para acá es tuyo, de acá para acá es mío, porque de repente está la mujer sola, o de repente vive la mujer con su madre, o de repente son marido y mujer, pero él trabaja en algún lugar y ella en otro, y en algún momento de la vida uno necesita que el otro sea el 80 y uno va a ser el 20, y en otro momento va a ser el 70-30. Es un pensar en que todos los que convivimos en un hogar, los niños, los adultos, adultos mayores, que muchas veces conviven también, hacemos un equipo. Y ahí esta reciprocidad va siendo variable porque depende justamente vista desde de quién más necesita cuidado en este momento. O la pregunta que tú siempre haces, ¿no? ¿Qué cuida más? Y ahí yo creo Ujú. que no va por porcentajes, no va por ese llevar la cuenta de a mí me toca ahora, ahora te toca a ti, sino de que todos juntos tratamos de sacar este proyecto adelante que es nuestro hogar, ¿no? Sí, me gustó también leer en el termómetro en el tema de corresponsabilidad, cómo todos participan también. Había un porcentaje importante dentro de cada familia y llevando esa metáfora o esa imagen también a un país. Yo me acuerdo que leí de un artículo hace muchos años de una señora, de una mujer mayor, una terapeuta, que decía 2 consejos para las parejas, que yo creo que lo he contado antes. Decía, uno, esto del 50-50 es una mentira, un mito y además una tremenda autorrepresión y restricción, o sea, como un yunque que cargarse encima, porque la mayor parte del tiempo es como tú decías, María José, 70-30, 80-20, 10-90, etcétera. Y lo segundo que decía, a veces hay días en que el mayor acto de amor es no mandarse cambiar, Claro. porque uno puede estar tan sobrepasado, tan agobiado, tan confundido, en fin, que el impulso podría ser agarrar lo que tiene puesto, así como el anteojo y la cartera, e irse, Salir y corriendo. no sé, claro, y salir corriendo y después ni tener idea y devolverse, pero salir corriendo y ese minuto decir, no, a ver, ¿cómo navegamos esto? Era el mayor acto de amor. Yo pensaba, ahora que tú te referías a esto de los porcentajes, ¿qué tal si en un país también, que es un hogar, la tierra también es un gran hogar, Exactamente. eh, entendiéramos que a veces es como tomemos turnos, que a veces estamos en nuestro 80% para dar y otros estamos en nuestro 10% y mañana otros pueden estar en el 70% y nosotros un poquito menos y como de todo esto, igual es posible hacer una casa o un hogar o el nido de todos. Y, y como eso de tomar turnos me hace tanto sentido también en el tema del cuidado. O sea, eh, a veces hay gente que, por ejemplo, en el reciclaje te dice, pucha, yo en mi comunidad no tengo cómo reciclar o no tengo cómo hacer tal cosa. Eh, Cómo ayudar a esa persona. Yo, una anécdota nada que ver, yo viví en un barrio muchos años en Estados Unidos donde primero no había, después me cambié, no había, por algún motivo de la planificación urbana, mi cuadra no pasaba la basura al reciclado. Ah, Pasaba hasta antes y pasaba después. Y ahí no pasaba. Entonces, podría haber sido una respuesta, no tengo cómo, ¿cachai? Porque la planta además queda en la punta del cerro. Y una apoderada del colegio un día comenta y le digo, además como migrante, llevaba como 2 años todavía ya recién, le digo, no tengo cómo reciclar, no sé cómo hacerlo. Estaba la cuestión del vidrio, había un par de cosas, pero no todo.
Entonces ella me dice, por mi cuadra sí pasan. Si tú quieres, trae tu basura a mi casa el día que pasan y me dio el día. Y bueno, entonces yo partía con mi auto que era chiquitito, lleno de cosas, así como los papeles, todo lo otro, la latita, todo, y se lo llevaba a ella. Yo no podía hacer ese full pega, pero había alguien de la comunidad que te ayudaba. A eso voy, que de alguna manera como que otros nos pueden habilitar. Y aunque yo no estaba al 100% para reciclar, había alguien que sí, porque tenía además el camión y esto y lo otro y los tarros distintos, para que uno pudiera hacerlo. Y sí, yo creo que eso es justamente parte del entender que estamos, y que es un poco el título de esta conversación que poníamos, estamos cuidando a las generaciones futuras en una misma casa común. O sea, nuestro hogar es la tierra y de hecho no muchas personas saben que ecología, la palabra ecología viene de oikos y logos, que es el estudio o la ciencia del hogar. No hay nada más propio del ser humano que querer cuidar. O no debiera haber nada más propio que querer cuidar, ¿no? Y por eso para nosotros es muy importante enseñar a cuidar primero en el nido más próximo, en nuestro hogar, para a partir de eso poder cuidar el hogar común. Es muy difícil que una persona se quiera hacer responsable de algo de fuera o sea solidario con algo de fuera si en su propio hogar no se le ha enseñado y no lo ha vivido, ¿no? Y comentábamos un rato antes ahora de conectarnos, de que hemos visto ahora con la vuelta a clases, con este partir el año laboral también, con todo, como intentando volver a una normalidad 2019 que no es real y que no existe, lamentablemente, y quizá no vuelva, sin buscar la forma de adaptarnos y de ser resilientes, se está poniendo en juego ese cuidado, ¿no? Porque las personas no están en sus mejores condiciones. Hoy todos estamos, yo creo, siendo el 20 y no hay quien pueda dar el Mm, 80. Entonces tenemos que ser mucho exacto. más comprensivos, mucho más solidarios y también mucho más resilientes, ¿no? Empezar a ver cómo podemos enfrentar esta nueva realidad, pero ayudándonos entre todos, ¿no? Que no sirve de nada acá estar con peleas chicas, sino que buscar los puntos de encuentro que todos tenemos, incluso con la persona más opuesta a lo que pensamos, va a haber algunos elementos en común. Y yo creo que un elemento en común es que queremos vivir en armonía, en un hogar común amable para todos, ¿no? ¿Quién no va a querer eso? Entonces, a partir de ahí uno ya dice, bueno, ¿cómo construimos? ¿Y qué aporto yo desde mi lugar? Y cada uno desde el suyo, ¿no? Mira, bien, loco es el concepto de la normalidad. ¿Eh? La curva normal, esa típica así, le tengo mala barra desde tiempo de la universidad, porque tiene una carga todo ese concepto, además, donde lo que no cabe ahí, Eva Feder-Kitay, que es una teórica del cuidado, eh, nos lleva mucho a preguntarnos sobre esto de la normalidad, ¿ya? Que por una parte, durante mucho tiempo ha sido como la regla de la psicología, lo que es normal, lo que es anormal, y uno insiste en que, sobre todo en relación a los niños y niñas, las palabras utilizadas sean lo más frecuente, lo menos frecuente, lo más esperable para una etapa, lo menos esperable, y cuando es lo menos, ojo, a ver cómo lo hacemos acá. Eh, pero por otra parte también, en esta distribución, como quienes no caben en el normal, sano, productivo, etcétera, etcétera, se pierden en los puntos ciegos del cuidado. Y la normalidad ha sido una palabra bien usada durante este periodo de pandemia. La nueva normalidad, volver a la normalidad. eh, Es tan loco eso como de pensar en retroceder el tiempo, porque volver a qué, volver a 2018, volver a 2019, ya todo cambió. Y cómo habitar entonces este tiempo que nos toca desde lo que tú decías, con acuerdos de cuidado, incluso con quienes tú tengas mayores desacuerdos. Si puedes coincidir en el milímetro cuadrado donde cuidamos. Es loco que eso se ve más en las catástrofes. Hay un terremoto y uno no le anda preguntando al vecino si es de derecha, izquierda, si le gusta el Colo-Colo, la Chile, si nada. O sea, uno concurre, te ayudas, te preguntan, necesitas agua, qué sé yo. Eso todavía da esperanza, pero ojalá que no tuviéramos que esperar a las catástrofes, aunque estamos en una a nivel climático, para tener esa solidaridad no condicionada que se necesita para sobrellevar momentos difíciles, como el de ahora. Y justamente la referencia que hacías, Vinca, al cambio climático, es algo que también ha sido últimamente como un alerta, una llamada de atención,
a que cuando empezó la pandemia, que teníamos todos esta como esperanza de que saldremos mejores y que Sí, íbamos a tener un momento como de reflexión, introspección y a partir de ahí querernos y cuidarnos mucho más, la verdad que pasó, como que empezó a pasar el tiempo y este afán, esta imposición también desde una economía mal entendida, porque es pensando que sin cuidar la salud podemos apurar el desarrollo económico, cuando al contrario, no hay forma de cuidar la economía si no es cuidando la salud, porque están acompañadas. exacto. eh, ha hecho que nos olvidemos un poco de esto y que para los que trabajamos el tema de un cuidado más amplio, como es el cuidado de las personas y el planeta, también nos alarme, ¿no? O sea, una señal de alerta que si esta crisis, esta catástrofe que seguimos viviendo, que obviamente nos quizá ha ido adormeciendo, porque antes veíamos, no sé, 2 fallecidos, 5 fallecidos, 10 fallecidos, y nos llamaba la atención, y hoy pueden ser 200 y la vida sigue, ¿no? Y qué duro es eso, como haberse hecho una costra muy dura frente a esa realidad. Y uno piensa, bueno, si así estamos actuando ahora, ¿qué esperamos de lo que se puede hacer frente al cambio climático? ¿No? Tú mostrabas el libro de Greta hace un rato, que yo sé que tiene Greta gente que la quiere y gente que no la quiere tanto, que es detractora. Yo la verdad la admiro muchísimo. Sí. No es que esté de acuerdo con todo lo que dice, porque yo creo que con nadie estoy de acuerdo con todo lo que dice, a veces ni conmigo misma. Conmigo, Pero, exacto. pero la verdad es que yo la admiro porque ha sido muy valiente y ha sido capaz de, como joven, Mm. poner en agenda lo que piensa, ¿no? Y lo que quiere construir. Y hay muchas más jóvenes como ella, muchas y muchos, en distintos lugares del mundo que están dando ese paso, ¿no? Y que nos están mostrando que estas generaciones futuras a las que nosotros deberíamos cuidar, están preocupándose más ella de ese cuidado, ¿no? Que los adultos les hemos fallado de alguna manera y les seguimos fallando. Veíamos también hace un tiempo este movimiento en Sí. Alemania de jóvenes que están ellos llamando la atención, dicen, alzaremos la voz en alemán, para que las escuelas los cuiden, para que haya aire limpio, para que se usen buenas mascarillas. ¿Qué pasa, no? Estos adultos que nos han dejado, en que nosotros vemos referentes, y tenemos que nosotros asumir el sacar la bandera de este cuidado que ellos debieran proveernos. Entonces yo admiro mucho a esas nuevas generaciones y tengo esperanza en ellas, pero no podemos esperar que ellas crezcan para tomar decisiones, ¿no? Tenemos que hoy como adultos hacernos responsables y dar la cara por el cuidado. Y abrir camino. Fíjate que en Estados Unidos también, en algún minuto del semestre pasado, muchos estudiantes como de básica ya avanzada, séptimo, octavo, más la secundaria, eh, a ver, los niños alemanes hicieron una petición mucho más elaborada. Estos cabros salieron en el fondo a como la protesta contra la falta de cordura de lo que estaba pasando y un poco a defender a sus comunidades educativas. O sea, ¿cómo pretenden que volvamos a clases si están nuestros profesores enfermos? Si no hay mascarilla, en Estados Unidos ha sido mucho más duro el tema antivacuna, antimascarilla, y los jóvenes o los adolescentes de séptimo a cuarto medio dando ahí el ejemplo también, pero como tú dices, o sea, los que tenemos que también abrir el camino somos nosotros, porque por más voz y por más escucha que hagamos de las nuevas generaciones, no están en los lugares de poder todavía o de incidencia en relación al poder, y es ahí donde nosotros todavía podemos presionar algo, y aún así, porque pucha que hemos presionado, igual, Llevamos 2 años igual presionando y no dos pasa nada. años y como oídos sordos, o sea, todo este fenómeno de violencia que se anticipaba, que se vivió en otros retornos escolares, algo estábamos conversando al comienzo, eh, me consta que varios de nosotros y varias personas que están trabajando en el tema de la pandemia y en educación, la misma Marcela Momber, eh, se le comentó a las autoridades que iban a asumir en enero, que iban a asumir en marzo, de lo que se podía venir. O sea, 2 años de hiperconexión, de etapas del desarrollo como congeladas. O sea, en el fondo, la otra vez escuché a un adolescente decir, yo tengo 13, pero en realidad en muchas cosas me quedé en 11. porque, Pero es porque así. claro, se le habían saltado 2 años. Entonces, como este desconcierto de, igual me falta algo que durante 2 años no lo pude ejercitar y entonces en algunas cosas como ténganme paciencia porque tengo 11. Y efectivamente son 2 años expuestos a hiperconexión, a duelos, a incertidumbre, también estreses familiares, estrés tóxico acumulado, acumulado, y de repente sales y nada, pues, la adrenalina, las angustias, las presiones. Hablamos en otro programa de cómo los retornos presenciales en otros lugares coincidieron con aumentos de suicidio
y no es, y el científico y el doctor este que decía era, por favor, no hacer como conclusiones ligeras o asociaciones ligeras de, volver a clase significa no, suicidarse, ¿cachai? Significa que problemáticas que estaban antes, como el bullying, el Exacto. ciberbullying, la presión escolar, la presión por la nota, el agobio de la comunidad educativa, niños, profesores, familia, no desapareció con la pandemia. Y es más, se agregó un estresor enorme a la supervivencia, como es el temor a un bicho que ni cachábamos para dónde iba al comienzo. Y que, claro, al volver a la escuela, siguen esos fenómenos y no tomamos el tiempo, y derecho al tiempo, para disponernos como en una base segura que nos permitiera contener todos los fenómenos que iban a venir, de duelo, de depresión, de bullying, de ciberbullying, de violencias acumuladas, de adrenalina desatada, de todo lo que podía venir. Y en el Washington Post salió también un artículo de un profesor que decía, ¿quién iba a pensar que el mecanismo de cuarentena, que estaba pensado para una situación extrema de hipercontagio, íbamos a tener que utilizarlo por el aumento de violencia intraescolar? Y que finalmente llegaron a cerrar escuelas por 2 días, o por una semana, o por 15 días, como para bajar un poco la intensidad de todo, mientras los propios profes lograban como un autosoporte y soporte mutuo emocional y de parte de profesionales, qué sé yo, para volver a recibir a los niños y darles la base segura en la cual poder contener todo esto que se venía. Porque los sistemas se alteran. ¿No? Y eso también nos hace ver qué poco se ha trabajado realmente en profundidad en esas actitudes de cuidado, ¿no? Porque hemos vivido estos 2 años, yo creo que desde mediados del primer año, en este falso debate entre abrir escuelas o cerrarlas, cuando ese tema Exacto. nunca fue, ¿no? Nadie puede estar en desacuerdo con que estén abiertas y con que los niños reciban educación y socialicen y estén con sus pares, sino cómo hacemos para que esas condiciones de apertura sean sostenibles para los profesores, para los propios niños, que no haya que ir, volver, cerrar porque se contagian muchos, se enferman o pierden familiares, la cantidad de miles de niños huérfanos que hay por la pandemia y que tampoco se ha hablado de eso, de cómo es para un niño perder a su cuidador principal, ¿no? O sea, qué mayor trauma puede haber para un niño en esta etapa. Y se ha dejado eso de lado porque se ha politizado, ¿no? Lamentablemente se ha hecho como estos dos polos extremos que finalmente ninguno se preocupaba realmente del cuidado, sino de defender su postura. Y los que estamos en medio, que queremos construir con quien nos escuche, así da lo mismo de donde sea, pero que por Sí. favor se sume. Vemos esto con decepción y frustración hoy, pero al final yo digo que ojalá tengamos algo de esperanza, ¿no? Porque si bien, y a mí me frustra mucho eso, que llevamos más de año y medio, muchos promoviendo y empujando las medidas que no son difíciles de tomar, que necesitan simplemente ¿No? voluntad por que se tomen, y esta frustración de que día que pasa es día que se pierden vidas, o sea, no es menor, no es como planifiquemos los de acá 5 años, porque quizá, no, día que pasa tiene un costo, ¿no? Hay un Se costo muy pierden. alto para la sociedad y para todas las familias. Pero por otro lado tengo esta esperanza de que están surgiendo iniciativas privadas, independientes, de personas que también de alguna manera se han dado cuenta que estamos abandonados de quienes tienen el poder de tomar decisión y que tenemos que Sí, unirnos y hacer el movimiento nosotros mismos, ¿no? Y vemos en Estados Unidos, en Europa, movimientos de padres que construyen sus propios filtros para los exacto. colegios, para las aulas, o que juntos no se ponen los recursos para comprar medidores de CO2. Hay personas que se están Fundaciones, moviendo. Claro, hay fundaciones fundaciones que están. también, desde la filantropía también han donado plata a las escuelas para que mientras las autoridades ausentes deciden o evalúan, se puedan construir también todas estas cosas y no falten recursos útiles escolares incluso. Eso, y bueno, eso te ha dado una esperanza de que hay personas cuerdas todavía, pero por otro lado, Sí, nos llama la atención de la falta de política pública, porque finalmente esto es como una Teletón, ¿no? La Teletón ayuda muchísimo, sin la Teletón muchísimos niños y jóvenes no tendrían la atención necesaria, pero cómo nos hace falta tener una política pública por la discapacidad que haga esto no por caridad, ¿no? Sino porque es parte del exacto, que tiene que asegurar un Estado. Y es lo mismo en este caso, no podemos esperar a que la gente se autoorganice y autocompre y autoarme lo que sea, que por supuesto en emergencia lo tendrá que hacer, sino que eso tiene que venir de la política pública, ¿no? Que asegure que todos los procesos que se viven en los hogares, en las escuelas, en las empresas, tengan la mayor calidad de vida posible. Y yo te contaba que en el termómetro de la familia tenemos este hogar mm, sustentable de base y tenemos justamente la dimensión de vida saludable,
que te quería leer la definición porque creo que es importante como recordar que eso está en la base del cuidado. Nosotros decimos que un estilo de vida saludable es el que favorece el desarrollo de la persona desde el punto de vista físico, mental y emocional. Son sus pilares la buena alimentación, la actividad física, la paz interior y las sanas relaciones personales. En Nido aseguramos que el autocuidado que exige una vida para el ser humano es indispensable de la conservación de la naturaleza, ¿no? Es algo integral y a mí por eso me llama mucho la atención que en este tiempo muchas personas con las que incluso yo trabajo, las que conozco, que son muy activistas de causas ambientales, no se han preocupado de cuidar o de promover el cuidado de los niños y adolescentes, porque el planeta por sí solo puede extinguirnos, como otras especies se han extinguido, y la Tierra sobrevivirnos, pero si nosotros cuidamos el planeta y buscamos que se recicle, que se usen energías limpias, que se consuma menos, lo que sea, generaciones futuras. Pero ¿cómo no nos preocupamos de que esas generaciones futuras puedan crecer sanas, cuidadas, protegidas, en armonía, sin violencia, Sí. bien formadas, para que ellas también puedan ser ciudadanas responsables en el futuro, ¿no? Entonces, para mí, como te decía, es una causa inseparable. Yo, cuando me preguntan No, por qué estás tú como tan activista con estos temas de cuidado, y porque es obvio, es como parte de lo mismo. No puedo querer cuidar el planeta y no cuidar a los niños del planeta, ¿no? y no cuidar a las personas o cuidar a las personas sin cuidar el planeta, porque O sea, además, como nos han dicho hasta el cansancio, el planeta no nos necesita para seguir adelante. claro. Nosotros sí, no tenemos plan B, aunque esté chalado, perdón, si alguien es admirador de, pero aunque este Elon Musk insista en Marte y etcétera, y esté pensando como escapemos en otro lado, en vez de poner todos los recursos en salvar este. Tú hablabas algo de los niños que han quedado huérfanos con la pandemia. A mí me han preocupado distintos fenómenos de niños también que tienen que ver con todo esto. Por una parte, los muchos niños que durante una época sentían que ellos podían traer el contagio a las personas mayores o con enfermedades de base de sus hogares, pero hoy por hoy hay una serie de niños, a su vez, con enfermedades eh, o con sistemas inmunes comprometidos, etcétera, que ven también cómo la sociedad insiste en volver a esta, comillas, normalidad, incluso eliminando medidas protectoras, ya no como los filtros ni hablar, la ventilación, así como abramos la ventana un rato, no, es continua, la propia mascarilla, dejándolos atrás también. Y ahí es donde cobra tanto sentido esto de que cada vida importa. ¿Quién es uno para decidir quién es más prescindible o no que otro? En Estados Unidos están muriendo 1.000 personas diarias hoy, en Chile alrededor de 100. Esos son una montonera de gente, o sea, como yo a veces así busco y pongo en Google 100 personas, un grupo, y miro, o sea, como para, y no es que no lo tenga presente, es como para además recordármelo, si esto no es liviano, dice aquí Claudia, hay exigencias curriculares en todos los niveles que han hecho inviable la realidad en la que volvemos a la normalidad. Totalmente. Muchos profesores creo que nos han estado diciendo eso, cómo les piden volver a la nivelación de los aprendizajes o a la recuperación de los aprendizajes, comillas, perdidos en 2 años. No, hay otros aprendizajes que tomaron prevalencia por sobre otros, los más curriculares. eh, y claro, cómo en medio de eso contienes toda la otra parte de la emoción y de lo que está pasando con estas nuevas generaciones en esto, mientras otros fenómenos continúan. Alguien mencionaba por ahí la propia guerra. O sea, fenómenos climáticos, vimos lo de Calama, del granizo, hace una semana o 10 días atrás, y así siguen otros en otros lugares, y nada de eso cambia, pero en cambio el currículum permanece rígido y en vez de aprovecharlo para todos estos otros aprendizajes, o sea, como yo me imagino en matemática, en estadística, en ciencia, o sea, como en otros lugares hacer los filtros es parte del proyecto de ciencias, de cursos hasta chiquititos, eh, no lo, no lo estamos viendo, pero si la autoridad no está y nosotros no hablamos de esto, todos los que estamos aquí incluso hoy día, hay mucha gente que recibe el mensaje de que ya se les abandonó también. Es todos estos chiquititos, por ejemplo, que decía, y eso no puede ser. Y también un reflejo de esto, de cómo nos estamos enfrentando a una realidad totalmente distinta, aunque haya quienes hagan el esfuerzo por decir que no, que estamos en normalidad. Mm. Es otro de los resultados interesantes en el termómetro,
que dice que una de cada 4 familias o uno de cada 4 hogares ha tomado decisiones drásticas o totalmente novedosas Sí. para un nuevo balance entre familia y trabajo. Y lo vemos continuamente, personas que se están yendo a vivir al campo o a la playa, o que renuncian a su Mm. trabajo de toda la vida por algo quizá que no les dé tantos ingresos, pero que sí les permita más estar en casa. Se ve como un dato positivo, por ejemplo, que ha aumentado fuertemente, no tengo acá la cifra exacta, tendría que buscarla, pero creo que más del 56% la colaboración en las tareas del hogar, por ejemplo. Esos otros Exacto. aprendizajes, ¿no? Que claro, quizá no pasaron todas las matemáticas que necesitaban, pero por primera vez ayudaron a cocinar en su casa o a hacer el menú o a hacer la compra o a cuidar a un hermano más chico. Entonces, ¿cómo no valorar eso? Y también ahí te demuestra un poco qué es lo que valora la sociedad, ¿no? Si la sociedad o desde la autoridad se percibe como que han sido una pérdida de aprendizaje, es que no se está dando valor. Asegura que esas habilidades que uno aprende en el hogar son habilidades para la vida, que le va a servir, que aprender a hacer Sí. y compartir eso lo va a hacer un adulto funcional, ¿no? Que finalmente le va a ayudar a ser una mejor persona, incluso un mejor trabajador el día de mañana. Pero eso ha estado muy abandonado y por eso tenemos que seguir levantando la voz y haciendo esta bandera, aunque a veces nos cueste y nos canse, pero yo creo que todos estamos bien cansados también en esto, Sí. pero bueno, nos encontramos y nos apoyamos entre los que seguimos con la misma causa y sobre todo porque también da una voz de aliento cuando personas distintas, también por las redes, nos cuentan, como gracias a esto que contaron, ya en mi colegio logré esto, o gracias a esto otro estoy implementando esta otra cosa, o lo he contado a mi familia. Nada, ayudarnos entre Exacto. todos, hacer comunidad mientras quienes tienen el poder de hacer grandes cambios no lo hagan, por lo menos nosotros de a poco ir sumando. Sí, porque crecer a partir de esta pandemia, como decía el Michel Delerbe, o sea, podemos enseñarle a la nueva generación eh, un sálvese quien pueda o un a mí que me importan los demás y cada quien sobrevive solo como respuesta a una situación crítica como esta, o bien se pueden dar respuestas comunitarias a una situación como esta y crece de otra manera, y que son habilidades mucho más eh, potentes para las generaciones que vienen o los desafíos que les puede tocar más adelante cuando ya ni estemos nosotros. Espérate, que se me pasó algo porque yo trato de ir mirando acá. Los contenidos curriculares no pueden seguir aislados. En educación parvularia se enseña para la vida, totalmente. Ojalá algo de eso se replicara en otros niveles. Es muy Exacto. cierto, los niños lo sienten cuando entran al colegio y por eso de repente como que los vemos con una cara así como kinder primero, una pérdida de contacto, de espontaneidad, no sé, de ensayos de cuidado, incluso como en el jardín tuve mucha más conexión con la plantita, con otro tipo de cuestiones del entorno cercano, y no tiene por qué ser una jungla, así un mega laboratorio con conejitos, animales y todo, no, pero llegan al colegio como que se desasocia o se disocia el aprendizaje de todo esto otro. Y Nell Noddings, que en la ética del cuidado es la que más se va al tema de la educación. Dice, o sea, no tenemos ni una posibilidad, o tenemos muy poca, o tenemos las máximas posibilidades de realmente construirnos desde valores más humanistas y salvar esta tierra desde ensayos del cuidado mutuo, de una plantita, de una mascota, incluso entre comillas, o sea, como la mascota del curso, que circula por todas las casas, de cómo te vinculas con ese pequeño ambiente que es tu aula o que es el patio o lo que sea. Y claro, desde ahí el cuidado de la gran casa, que bueno, nos vienen advirtiendo desde los años 50 que había que cuidarla, pero estamos escuchando como recién, espérate, ¿qué dice acá? Eh, Poner plantas en la sala, aprender desde esa experiencia a cuidar el entorno totalmente. O sea, eh, y hay una sensibilidad muy especial que, y que no es por romantizar a los niños, yo creo que la tenemos todos. Cuando vemos algo crecer, lo que pasa es que nos desconectamos por ahí con eso, pero los más chiquititos, o sea, ver crecer una plantita, ver crecer también a un pajarito, un animal, un huevito, o sea, y si realmente lo pensamos, está lleno de maravilla todo. O sea,
es como póstrate, y no es por así de irse la hippie, pero, y sí, bien, eh, el nivel de regalo por doquier que hay es impresionante, y creo que lo más terrible es la violencia infantil y de los asedios a la salud mental infantil, es el robo de tiempo, justamente para todo ese periodo de descubrimiento y maravilla frente a lo que hay. A mí alguien me decía hay que ir a la India, hay que ir a no sé dónde para hacer tal y cual cosa. No, le dije yo, en la esquina de la casa puede estar la maravilla. En el pedazo de plaza puede estar, hay un mundo, y, y no desconectarnos de eso, ni aunque tengamos 80 años, esto un poco. Yo creo que uno de los mejores regalos que le podemos hacer a las generaciones futuras es justamente eso, como fomentarles esa capacidad de asombro, de admirarse y de agradecer, ¿no? Y la naturaleza te permite eso que es tan distinto de otras cosas materiales, que es agradecer algo que se te está entregando en gratuidad, algo que se nos ha regalado y se nos ha dado para cuidar, para administrar, no para depredar, y que no estamos dando nada a cambio, ¿no? Entonces eso es tan bonito para poder apreciarlo y que en Chile, en Santiago, incluso que muchos se quejan de la ciudad, de la contaminación, de lo que tú decías, ¿no? Y uno igual puede salir a caminar y encontrar un lugar, ¿no? Y ver un árbol, un pajarito, un árbol frutal, y admirarse con ese desarrollo, o con, a mí me pasa con mis niños que a veces estamos trabajando, yo trabajo en la casa, mi marido también bastante, y vienen a media tarde y nos llaman, vengan a ver el cielo, porque las nubes están de alguna forma bonitas, y vamos Sí, todos a ver el cielo. exactamente. Esa admiración cotidiana, porque desde esa admiración uno realmente con voluntad de cuidar cuando es capaz de ver y de ver al otro y de ver al otro también a la persona, de cómo se siente, si tal compañero o tal compañera lo vi triste hoy o vi que le pasó algo, cómo podemos formar en eso, ¿no? En esa capacidad mi papá dice muchas veces que hay personas que viajan por la vida como maleta cerrada, así como sin abrirse. Sí. Bueno, que no seamos una maleta cerrada, ¿no? Que vayamos abiertos y dispuestos también a disfrutar de ese viaje. O como dijo Einstein, que en realidad tiene mucha razón, o sea, de repente uno puede ver todo como si fuera un milagro o como si nada lo fuera. Y Exacto. creo que no es una distinción menor, sin ponerle ninguna carga teológica ni nada. Y perdón que pase el aviso económico del consentimiento también y de la prevención, pero eso que tú decías de que no es solo la conexión con la naturaleza y con la casa, que es la única que tenemos, pero esto de todos los días mirar el cielo. ¿Te gustó más el cielo de ayer? ¿Te gustó el cielo más de hoy día? ¿Qué colores hubo ayer? ¿Qué colores hubo hoy día? Etcétera. Todo ese ejercicio de la musculatura del me gusta, no me gusta más, me gusta menos, es la base del desarrollo de los sí, los no, los prefiero, no prefiero, esto no lo quiero, que van como también armando la capacidad que es adulta y se desarrolla hacia la adultez del consentimiento, que es algo que hablamos mucho también, y, pero es como llegue a los 20 o a los 30 consienta, nunca ejercite nada. ¿Cómo voy a, o sea, como llegue a los 20 30 y haga, no sé, suma, resta, división, multiplicación, pero si nunca me enseñaron ni del 1 al 10, ¿cómo voy a Claro. hacer nada? Pero tú un poco, Y hay una acá, desde muy pequeñitos enseñarles a que se respeta lo que sienten y lo que piensan y que es válido y que no todos tenemos que pensar igual ni sentir igual y que para algo que para alguna persona puede dar lo mismo, para esta otra no. Entonces, tener esa exactamente. delicadeza en el acercarse a otra persona, que como tú decías, más allá de las creencias o de lo que cada uno sienta y en lo que crea, cada persona es un milagro al final, ¿no? Y eso nos devuelve a lo que hablábamos antes de la pandemia. Cuando uno ve 120 fallecidos, 130 fallecidos, pensar que cada una de esas personas era un milagro en Pero vida, ¿no? Tenía un sí, entorno y era un una, futuro de posibilidades que se trunca ahí, ¿no? Que cuando una vida se va, no sí, solamente esa vida que se va, sino todo lo que generaba alrededor. Entonces yo creo que en la medida que nos admiremos del milagro de la vida, también podemos cuidar mucho mejor, cuidar el entorno, sí, cuidarnos entre nosotros y rechazar estas normalidades impuestas que lo único que hacen es sí. deshumanizarnos, porque nos hacen, nada, ver a las personas como cosas, como números, como Números, porcentajes, como como cuando números. dicen, no, pero ¿por qué se preocupan de los contagios en niños si un porcentaje ínfimo se agravan? Bueno, es que ese porcentaje ínfimo son personas y son Sí, personas
que si tenemos medidas para evitar que ocurra, podríamos estarla haciendo ahora, ¿no? Entonces, Que no, va a no es vivir mejor. una generación completa con COVID largo para siempre. Mm, O lo que te dicen, la mortandad infantil es súper poca. mm, ¿Y si fuera tu hijo? claro. O sea, ¿cómo puedes decirme, mira, la mortandad es súper baja? No quiero ni... A ver, entiendo que la muerte es parte de la vida, Mm, pero si podemos evitar daños evitables y tenemos recursos para hacerlo, porque hay ciertos daños frente a los que nada que hacer. bueno, Estamos realmente inermes y chiquititos. Pero cuando tenemos los recursos para evitarlo, acá dice alguien, Mangelés, transitar del cuidado al cuidado mutuo es lo que tenemos que promover. Hay personas que ni siquiera han aprendido a cuidarse a sí mismos. Exactamente. Hay mucho daño que reparar, mucho que parte desde la infancia, porque acá teteamos tanto con que en la infancia donde tenemos que realmente poner la mayor cantidad de energía que podamos, porque eh, es como decía alguien, si uno mira los ojos de los adultos, sabe casi leer qué historia hubo cuando chico. Alguien dice acá, espérate, ay, se me el dedo, partir dando los espacios para escuchar, para validar lo que sienten. Muchas gracias, Claudia. Y como decía la José también, todo lo que sientan, porque los más chiquititos te pueden decir, odio tal cosa, o en el fondo lo que tú estás detectando es un sentimiento de envidia hacia algo. Si no hay espacio para escuchar eso, como tú bien decías, nos deshumanizamos. Todas las emociones tendrían que tener cabida y ser escuchadas. Y obviamente hay maneras de también conversar sobre esas emociones. Si tengo rabia, obviamente no voy a ir a pegarle a medio mundo y no voy a ir a destruir todo, ni tirar todo al suelo, romper la mesa, etcétera. Ahí vamos conversando de todo eso, pero partir no escuchando lo que está pasando dentro, fatal. Yo creo que hay mucho silenciamiento después de esta pandemia y por fenómenos o experiencias que también han tenido que ver con nuestra sociedad y los procesos que hemos vivido también en los últimos años, y, y que mucha gente en vez de opinar, ante el temor de ser juzgada, tratada de idiota, pelotuda, de un lado, del otro, etcétera, se está silenciando. Después nos sorprendemos de los resultados de ciertas votaciones de municipios, de autoridades, etcétera, primeras vueltas, segundas vueltas, y decimos, pero ¿cómo? Porque no hemos estado escuchando. Y una excelente manera de ejercitar la escucha es partir con los más chicos, que además tienen tanto que decir, y ¿no? vuelvo bien que al termómetro, me recordaba uno de los resultados que nos sorprendió mucho, es que en los hogares, en estos hogares que encuestamos, que es una muestra representativa de todo el país, de distintas clases sociales, sectores, eh, las personas, la mayor parte, solo comparte entre 1 a 3 comidas a la semana con los miembros de su hogar. Es muy, muy poco, ¿no? Y está, esto se sabe en nacionales y también en Chile en distintas épocas, que la mesa familiar, donde uno comparte con otros, es un entorno protector de transmisión de valores, de prevención de conductas de riesgo, de cuidado justamente, de Exacto. prevención de inicio temprano en malas prácticas. Entonces podemos pensar también qué está pasando, ¿no? Que esos momentos que antes eran muy preciados de compartir en familia y de cuidarnos, no se están dando, ¿no? Porque es el momento donde nos miramos a los ojos, donde sabemos cómo le fue a cada miembro de la familia en el día, y que no es necesario que sea quizá todos los días a todas horas, porque todos tenemos horarios distintos y no es fácil, pero sí que en esos momentos que tenemos, por más pocos que sean, sea una presencia presente, ¿no? Que no tengamos el celular al lado o la tablet o la tele prendida, que nos sepamos ver y nos sepamos escuchar. Y ahí también una llamada de atención a las empresas, ¿no? A los empleadores, hablando Mm, también de esta vuelta a la normalidad de prepandemia, sí, vemos que en muchas empresas se está llamando a volver 100% presencial en cargos donde no se tendría que volver o no es necesario, porque hay otros que claramente lo necesitan. Pero en muchos cargos, personas que dicen, no estoy en un taco de 1 hora para llegar a un cubículo a tener reuniones online, como ridículo. Y mm, ahí nuevamente es algo que no cuida a la persona, no cuida a la familia y no cuida al planeta. Está lleno de tacos Santiago, se está contaminando mucho más, el parque automotriz ha crecido muchísimo. Y esas personas quizá podrían estar en casa recibiendo más temprano a los hijos, teniendo un momento para compartir con ellos, no estresándose por estar horas perdiendo en el transporte público o en el auto. Entonces, de nuevo, ¿no? Como ojalá las empresas también, que tienen un gran poder de influencia en la vida cotidiana de las personas, porque les configuran la jornada horaria. sí, Muchas veces nosotros cuando asesoramos empresas en Nido,
les hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estás devolviendo tú a esa gente a su casa cada día? ¿Cómo vuelves a ese ser humano que estuvo contigo todo el día produciendo para ti? ¿Cómo lo devuelves a su hogar, ¿no? Y cómo lo recibe la persona en la casa, ¿no? Lo recibe desmotivado, estresado, cansado, sin ganas de hablar con nadie, tardísimo, o le estás dando ese espacio para que también tenga una vida integral, ¿no? Entonces ahí las empresas también, que tanto hablan muchas veces de responsabilidad social, tienen un rol importante. Y nosotros también en IDO tenemos, yo siempre lo agradezco mucho la bendición de trabajar con empresas muy buenas, que no publicitan tanto, que no cuentan todo lo que hacen, pero que sí trabajan y están trabajando muchos por sus trabajadores. Empresas que están a cuenta suya, el postnatal para los padres, por ejemplo. Hay eso en Chile, luces de esperanzas que hay, no es algo que se haya masificado, pero empieza a darse. Pero yo creo que es algo muy importante a todos los que trabajan en empresas también y tienen algún poder de decisión, que se den cuenta que influyen decisivamente en el cuidado que se presta en los hogares, ¿no? Y en la prevención de la violencia, porque está todo interconectado. Yo la verdad es que hay flexibilidades o diseños laborales que permiten realmente una mejor conciliación, no perfecta, pero más, desde hace muchos años en otros países. Yo te prometo que tuve la esperanza de que la pandemia, con la conversión que hizo muchas pegas telemáticas y todo, hubiese servido para eso, que ese aprendizaje fuera incorporado y que antes de exigir un retorno presencial completo para todos, hubiera primado esto de que, claro, hay pegas que no pueden no ser no presenciales, o sea, una cirugía tiene que ser presencial. No sé, el apagado de un incendio como bombero tengo que ir, pero muchas otras no, y habría servido para descomprimir y desagobiar. O sea, los fenómenos de agobio que estamos viendo son enormes y vienen de hace mucho tiempo. Entonces, esta era como, y sigue siendo, pero todavía, una tremenda oportunidad para eso. Porque eh, uno escucha, aún en este tercer año de pandemia, la resistencia a flexibilizar la jornada escolar completa o a verla de otra manera. Se habla de cambiar la jornada laboral a 40 horas hacia el final de este ciclo, o sea, en 4 años más, cuando quizá, como tú decías, no habría que esperar a leyes, sino que a un acto también de conciencia y de eh, incluso pragmatismo, aunque no nos encanta esa palabra, de parte de los propios empleadores o de las propias escuelas. Siento que hay una presión enorme de parte de sostenedores y todo ese sector para hacer jornadas más amigables, laborales y escolares, porque finalmente uno no es tonta y se da cuenta que la jornada escolar está diseñada para que pueda existir la jornada laboral tal cual. Y uno tiene la sensación de que hoy el retorno full, con todo lo que ha implicado, todos los fenómenos que hemos visto en menos de un mes, o sea, la entrada empezó a fines de febrero, no estamos ni a fines de marzo, y ha sido muy fuerte, o sea, violencia entre apoderados, con profesores, entre los niños, etcétera. ¿Qué pasaría si hubieran esfuerzos concertados por lado y lado de descomprimir la jornada, descomprimir los estreses de los tacos, el transporte público, etcétera, que para poder, por ejemplo, tomar té o comer en la casa? Yo me impresionaba de los gringos cuando llegué a los 26 años allá, curso para aprender a comer juntos sin tele. Ya, yo decía, ok, y resulta que acá, tarde mal y nunca, las familias pueden tomar té o comer juntos porque las horas de llegada de todo, o porque caen dormidos antes los niños, son imposibles. O sea, eh, no, y después nos quejamos de la violencia, cuando justo todas estas instancias que servirían para todo lo que tú dices, para contener emocionalmente, para hablar de los temas, para sostener, auxiliar situaciones que se están dando a las que podemos llegar tarde, podríamos llegar antes y todo ser mejor después. Pensar en doble tiempo todo el rato, para ahora y para después. Ay, espérate. Te me estás yendo, José. Lamentablemente, Aquí estoy. hoy, hoy se visualizan mucho más las heridas del sistema de educación en Chile. Balita, completamente. O sea,
ya venían como develándose a lo largo de los años, pero ahora así como que estamos a tajo abierto. Entonces, bueno, agarremos toneladas de gasa y de todo para empezar a reparar. ¿Es ahora cuándo? Ahí me escuchas, Vija, como que me fui un ratito, pero parece que volví. Ahora sí, ahora sí. Sí, como decía, de hecho tenemos esta oportunidad que yo también pensaba que ya se iba a tomar, pero como tú dices, nunca es tarde, porque todavía nos queda, esperemos que ya vayamos de salida de la pandemia, pero que sea realmente una oportunidad para adaptar nuestros entornos, para adaptar los lugares de trabajo, para ver qué de bueno podemos rescatar de ese compartir más en familia que se dio de cuarentena y que para muchos hogares fue un momento difícil porque quizás no se habían encontrado nunca, y para otros fue un momento de conocerse mejor también, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar, cómo enfrentar esto? Con respecto a la jornada escolar, en otros países, en Europa, por ejemplo, las jornadas escolares son mucho más cortas, también los ¿Mm? niños viven más cerca del colegio, pueden ir caminando, no en transporte La público. escuela pública, ¿cuánto falta? En todos lados, en la esquina, en todas las esquinas. Pero sí podría empezar eso, ¿no? Como por la flexibilidad. A mí me llama la atención que muchos colegios, incluso de muy buenos recursos, se pasó ahora a la presencialidad total y se olvidó todo el aprendizaje que hubo de esa formación híbrida, que si bien es muy exigente para los profesores también, la idónea quizá para los niños, pero que sí permitía también hacer otro tipo de actividades, otro tipo de proyectos. Y no tenemos por qué volver atrás, es decir, tenemos que aprender, la humanidad evoluciona y después de una crisis siempre hay que evolucionar e ir hacia adelante, ¿no? Lo más ridículo y es hasta tonto querer actuar como que nada hubiera pasado, ¿no? Nos ha pasado esto por encima, nos sigue pasando todavía. ¿Qué podemos aprender? Y podemos salir realmente mejores si nos lo proponemos, ¿no? Y ojalá trabajemos juntos y nos escuchemos, porque yo creo que habemos muchos que estamos por la causa de cuidar más y mejor. Y ojalá podamos Sí. ser más, que unamos estas voces y generemos estos cambios, Y pre- porque finalmente lo que tú decías antes, los que piensan sí, en cuidar la economía, la productividad, obviamente exacto. necesitan también personas felices y con buena salud y calidad de vida. O sea, por último, si lo piensan solamente con ese punto de vista, ya ni siquiera Sí. por amor a las personas, aunque sea solo por productividad. Hoy lo decía el ministro de Salud alemán, que me decía mi hermano que vive en Alemania, que es un científico muy, muy bueno, que les gusta cómo está gestionando algunas iniciativas, decía esto, ¿no? En Alemania vemos que el long COVID, el COVID persistente, va a ser una enfermedad crónica muy grave por mucho tiempo y no podemos permitirlo. Tenemos que detener esto y tenemos que bajar las incidencias porque va a tener malos resultados no solo en salud y calidad de vida, sino también en la economía por la falta de productividad. Entonces, finalmente, todo va a lo mismo. Esta dicotomía entre cuidar la salud y cuidar la economía, que también se nos vendió, sobre todo al inicio de la pandemia, no tiene razón de ser. Somos lo mismo, somos seres humanos que también producimos y nos desarrollamos integralmente poniendo al servicio nuestra profesión, pero para eso necesitamos estar sanos, o sea, es imposible tener una economía saludable si las personas están enfermas, ¿no? Entonces, este cuidado Exacto, integral de las personas, de la economía y del planeta. pero es la misma lógica que durante muchos años se le ha criticado a las empresas en relación a la manera de vincularse con el ambiente, de explotemos nomás, deforestemos nomás, saquemos, total, después se repondrá y sin mirada mayor de futuro. Y un poco como lo mismo, o sea, el reviente de las personas hoy, sin una mirada realmente de mediano plazo, de largo plazo. La gente agobiada no sirve. Un economista, no me acuerdo de qué nacionalidad, pero al comienzo de la pandemia dijo, por favor, y un propio economista, no se compren este falso dilema de o el cuidado de la vida o el cuidado de la economía, porque en último término la economía no puede ser sostenida por zombies, o sea, en el sentido de Exacto. personas agobiadas, debilitadas, deterioradas, cayéndose las cosas a pedazos. Y yo decía que bueno que lo dijo un economista, para que así a ver si lo escuchan, no mucho, lo escucharon en verdad, pero todavía no es tarde. Y mientras otros escuchan, nosotros también prestarnos, como decimos en Chile, ropa y apoyarnos, porque si los sistemas de cuidado están colapsados, eh, o sea, hay dos cosas, apoyarnos en el cuidado del medio ambiente, como un poco lo que hablábamos hace un rato, y apoyarnos en el cuidado humano también, como podamos. No, si podemos relevar, ¿se dice? Sí, relevar. Ponernos Eh, o- no, y librar a alguien de
no sé, alguien que está todo el día cuidando. Como una historia de unas mamás que yo contaba, que una mamá le tocó el timbre y le dijo, yo puedo cuidar a tus niños una sola vez a la semana, 3 horas. Y esas 3 horas tú haz algo, porque en esa casa estaba el conflicto muy alto y, y, y obviamente incidía también en más gritos para los más chicos, o sea, toda una situación, que es una historia eh, que yo conté en alguna columna, pero esto mismo, o sea, como te ayudo 2 horas, ¿no? O una, o me traigo yo a los niños para la casa y otro día tú, porque además todos estamos tremendamente cansados después de 2 años de esto. O sea, la fatiga pandémica es un fenómeno. El estrés tóxico agota. Y antes venían otros fenómenos de trauma acumulativo. O sea, no estamos en nuestra mejor situación y con la energía disminuida que tenemos, igual estamos rindiendo en todo lo que tenemos que rendir. Entonces, eh, de verdad que acá los apoyos mutuos y comunitarios en los sistemas de cuidado y no significa quitarle responsabilidad ni al Estado, ni a las empresas, ni a todos los... Porque me encanta de tu termómetro toda esta medición de lo que es la corresponsabilidad y el peso que tiene la corresponsabilidad como un canal de cambio de conciencia y de conductas concretas. Pero mientras eso se va construyendo, en el nivel más micro, en el nivel más cotidiano, ojalá irlo haciendo nosotros también, unos con otros, con los que tenemos al lado, porque realmente la cuestión está bastante comprimida y hay que descomprimirla en lo que se pueda, en lo que podamos. Eh, Inca, yo creo ya para ir cerrando, para los que quieren ir a ver el partido, sí, porque sí, sí, yo me imagino. quería pasar un mensaje sobre lo que decía. Yo hice el otro día un hilo en Twitter a propósito del Día de la Felicidad, el Día Internacional de la Felicidad del 20 de marzo, sobre Bután, este pequeño reino de Bután al que yo siempre he admirado mucho, y destacando esto, que como ellos hablaban de su manejo de la pandemia, siendo poco más de 800.000 habitantes, tienen 9 fallecidos hasta ahora, y que hablaban de cómo había sido un manejo centrado en la compasión. Y creo que lo que más necesitamos para el cuidado es esa compasión, ese sentir con el otro, ¿no? Ese sentir con y por el otro. Yo creo que eso es lo que en alguna medida nos va a volver a ser humanos y que quizás hoy la tentación por esta fatiga pandémica es no ver, no escuchar, no saber, no enterarme de lo que pasa, pero eso nos va a seguir aislando y fortaleciendo un comportamiento individualista que no va a ayudar a que salgamos de esta. Al contrario, yo creo que tenemos que mantenernos informados sin infoxicarnos tampoco, pero sí mantenernos informados con las señales cuerdas y de la ciencia, para entre todos apoyarnos desde esa mirada de compasión, ¿no? Y de también compadecernos del otro cuando se equivoca o de uno mismo. A veces somos los peores jueces de nosotros mismos. Eso, quería dejar como ese mensaje de que creo que la compasión hoy es como una clave muy importante en el cuidado. Como dice una psicoanalista que falleció lamentablemente, el poder de la gentileza. Y equivalerlo a la compasión y la compasión entre nosotros y en este mensaje también del hogar, de la tierra, la compasión también por la tierra o sea, si fuera un cuerpo, ¿cuánto regazo necesita también? O sea, eh, cada criatura, cada ser, o sea, si uno es capaz de también conectar, no sé, a mí me parte el alma ver cómo, y a muchos de nosotros que hemos reclamado cómo cortan los árboles, cómo vemos animalitos sufrir con los incendios, o sea, pero esa compasión irradiándolo todo, o sea, con el que tengo al lado, con lo que está lejos, creo que además de que nos humaniza, eh, previene harto de la autodestrucción en la que podemos continuar como causa. Así es que gracias por tu mensaje, José. Siempre te vamos a seguir leyendo, siguiendo en Twitter. Ojalá salga otro termómetro de nido para ver cómo seguimos, entre comillas, evolucionando, creciendo o sobrellevando este periodo. No perdamos la esperanza, que es porfía, en que el aprendizaje en comunidad al final termine pesando más que el sálvese quien pueda. Eso. Así que, nada, pues, millón de gracias y gracias. Eso vi, metro, ¿Mm? ahí se cortó ahí un poquito. Decía que tenemos la intención de hacer un termómetro una vez al año para volver a repasar esto de cómo estamos.
y mientras Súper. tanto seguir impulsando a través de la comunicación y de la educación, que creemos que es lo fundamental, el lograr estos cambios, ¿no? Todos somos agentes de cambio, nadie es más importante o más influyente que otro, uno puede ser un influencer de su familia y ya con eso está generando Eso. cambios en vidas, así que llamo a todos a sentirse muy influencers del cuidado. Exacto. Ah, me encantó. Ya. Feliz, un millón de gracias a todos. Pueden ir a ver el partido. Gracias por Eso, acompañarnos. vayan, No sé. ¿Ah? ¿Qué eso, que decía? vayan, Vayan si que quieren. vayan a ver el Sí, partido. gracias por acompañarnos a esta hora y yo me voy a quedar grabando esto para que después lo pasemos a YouTube y lo puedan ver más personas que no hayan podido hoy. Te agradezco infinitamente, María José. Estoy muy Entonces, contenta que lo invito hayamos logrado. por el termómetro, está ¿Mm? en la web de Nido, en needo.cl, entran a publicaciones y ahí está el termómetro de este año y el termómetro del año pasado. Así que ahí lo pueden ver. Eso, Excelente. muchas gracias, Nido, Vincent. y también está en Instagram Nido como Nido.com, Exacto. Needo.com, y MJ Calvimontes en Twitter, Sí, perfecto. con mucha información muy útil para nosotros, papás, mamás, profesionales, todos los que estamos preocupados del cuidado en este minuto. Un beso grande, También, cariño a las gracias. nenas y nos vemos. Muchas gracias y gracias a todos. Chao. Chao, chao.